tal amigos? Bienvenidos a otra edición, la primera de la segunda temporada de El Rincón de Jorge Abasolo. Van a aparecer los correos ahí, ustedes nos han escrito mucho eh, y quiero decirles que no estuvimos de vacaciones realmente en febrero, producto de una tragedia familiar. Yo vivo con mi hermana María Teresa, Pelu le decimos. Se nos incendió totalmente la casa el día 9 de enero. Y eso hizo que yo terminara en el hospital por 22 días con algunas quemaduras, quedaron algunas secuelas. De hecho, de aquí, de este programa, después tengo que irme al kinesiólogo. Quiero agradecer al personal del SAMU, del hospital, a carabineros, a bomberos. Hicieron todo lo humanamente posible. Pero fue un día, esto fue a la 1:20 más o menos, un día muy caluroso y de los 3 días con más viento de enero de este año. De manera que se confabuló todo para hacer de esto una tragedia. Yo perdí totalmente mi biblioteca, quedé sin identidad, incluso porque hice lo que pude con una manguera de jardín. Algo hice, se escaparon 60 libros, pero es muy poca cosa para los 3.500 textos, documentos históricos, cuadros también, algunos hechos confeccionados por mi madre, que pintaba muy bien, recuerdos de mi hermana, fotos, más de 1.000 fotos. Pero, bueno, yo no quiero hacer de esto no quiero compasión, pero sí quiero agradecer, como dije, a instituciones como bomberos, carabineros, SAMU, me falta alguien, ¿no? El hospital, a los exalumnos de mi generación, a amigos que están dispersos por el mundo, en Alemania, Estados Unidos eh, y España, a Alberto Larraquivier, que está en Estados Unidos, que tiene un gesto maravilloso conmigo, y tanta gente anónima que estuvo al lado nuestro. Les puedo decir que ya estamos en nueva casa, está todo desordenado acá, el living, el refrigerador, pero ya nos pudimos rehacer y estamos trabajando ahora la parte emocional, porque como decía mi amiga la doctora Cordero, yo estoy viviendo un duelo. Y ese duelo, la parte emocional, dura 2 o 3 meses. Eh, ¿Qué les puedo decir? Cuando se vive una tragedia, porque es una tragedia como esta, donde el parte de bomberos dice que no lo quiero mostrar, no quiero alargarme mucho en esto, solamente quiero dar las explicaciones de por qué estuvimos tanto tiempo, casi 2 meses fuera de. Eh, y la verdad es que cambia mucho el tablero de la vida, uno no es el mismo. Creo incluso que va a haber una versión mejorada de uno mismo, no de mí en el caso, hablo de todos los que hemos vivido tragedias eh, de este tipo. Se puede estar viviendo un día muy normal, pero a veces el infortunio está agazapado en alguna esquina y cuando se vive momentos como este, la solidaridad, por Dios que cobra vital importancia. Quiero destacar un hecho. Gustavo Servino lo supo por un amigo en común, solidarizó de inmediato y ahora me dijo: Jorge, hermano querido, más hermanados que nunca. Gustavo Servino, ustedes deben recordar, fue uno de los sobrevivientes, de los 16 sobrevivientes de la llamada tragedia de los Andes. El avión que chocó en la cordillera con unos rugbyistas que venían a jugar a Chile un día 13 de octubre del año 1972. Gestos como ese, como el de ex compañeros de curso, amigos, dos médicos, las enfermeras del hospital se portaron muy bien. Y en esos 22 días, yo que soy medio hiperkinético y tengo algo de claustrofobia, me puse a escribir algunas cosas. Eh, Me han pedido que escriba un libro también de esto, con una muy buena asesoría, lo estoy pensando. Yo ya de aquí a 2 o 3 meses voy a poder tomar algunas decisiones que ahora no creo que sea el momento apto para tomarla. Pero en torno a los episodios trágicos, eh, se me ocurrió algo que pienso que puede interpretar a muchos de los que han vivido situaciones similares. Y es que en la vida no todo tiene explicación.
En la vida no todo tiene respuesta, no todo tiene sentido también, no todo es justo, no todo es lógico en la vida. Entonces uno tiene que aprender a vivir con esto. ¿Mm? Yo era lo que quería tener atrapada toda la realidad, entenderla, la adversidad que hay adversa, entender el mundo. Y con esto aprendí que hay cosas que rebasan. Y voy a dar un consejo que me dio Gustavo Servino, este uruguayo que estuvo en la cordillera 72 días, que me dijo que el día hay que vivirlo intensamente. No sabemos cuándo. La vida, creo yo, es una fiesta a la cual no hemos sido invitados y por lo tanto nos vamos a ir de la misma manera, intempestivamente. Hay que disfrutar el aquí y el ahora, el día a día, aunque sea adverso, conversando. Una de las cosas que yo he aprendido, siempre le di mucho significado, mucho sentido a la conversación. Ahora, más que nunca, converso mucho con mi hermana. Cuando voy al centro me encuentro con algún amigo conocido que me saluda y converso porque lo habré dicho en más de alguna oportunidad. La vida es una larga conversación. El sexo, todo pasa. El alcohol, todo pasa. ¿Qué nos queda? Lo que conversamos con los buenos amigos, parientes. Eso es lo que nos queda. Sí, quiero resaltar lo que envió un auditor cuando supo de mi tragedia. Quiero leerlo. Dice, a ver, aquí lo tengo. Las personas no deciden su futuro, deciden sus hábitos y sus hábitos deciden su futuro. En la vida solo puedes controlar dos cosas, tu esfuerzo y tu actitud. No preguntes cómo iniciar una nueva etapa en tu vida. Iníciala y luego pregúntate cómo mejorarla. Gracias a don Carlos Eluchans de Viña del Mar por solidarizar de esta manera conmigo y con muchos que yo creo que se van a sentir interpretados por estas palabras. Ahora, muchas personas que han solidarizado con mi hermana María Teresa y conmigo, nos han narrado situaciones que les han ocurrido a ellos. Y eso sirve mucho de consuelo, es verdad, porque está claro que vivimos en una sociedad bastante egoísta. Se percibe solidaridad solamente en la desgracia, lo cual agradecemos mucho. Pero lo impersonal está campeando en todas partes, más aún. Y esto no pasa, o sea, pasa necesariamente por un tema político, porque hoy día nos manejamos, estamos oscilando entre la incertidumbre y una etapa de marasmo económico, entonces no sabemos para dónde va nuestra sociedad. Yo sé que muchos desean expresar gratitud, pero algo los inhibe, ¿eh? El chileno en esto es bastante alexitímico, le cuesta expresar emociones. Somos una sociedad que se abraza poco para los cumpleaños, para el año nuevo. ¿No? Y yo creo que hay que sacar, como decía la canción, hay que sacarlo todo afuera. Demostrar el cariño, que no se suponga que esa persona nos tiene cariño o le caemos bien. Por eso los quiero invitar a ver este pequeño video de la importancia de expresar el cariño. Los invito a verlo. My eyes adored you. Oh, I never laid a hand on you. My eyes adored you. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Carried your books from school, playing make-believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day over Barnacle Bridge and Bay, till we grew into me and you, who went our separate ways. My
of a name. Funny, I seem to find that no matter how the years unwind, still I reminisce about the girl I miss and the love I left behind. Mars of Georgia, oh, I never laid a hand on you. Mars of Georgia, like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Bien, yo creo que es muy elocuente. Juzgue usted cómo lo interpreta, porque esto tiene varias lecturas. Somos un país que nos cuesta expresar las emociones. Yo me acuerdo que estando en Sao Paulo, en Brasil, hace algunos años, iba por la calle de Ribeira, la avenida principal, o Riboura, algo así. No importa, esto no altera lo que voy a contar. Y se me acerca una niña muy bonita, andaba con camiseta y me dice, me da un abrazo. Hoy es el día del abrazo. Y después se acerca otra niña, es el día del abrazo. Bueno, se acercó un joven también, yo quería que fueran todas niñas, pero el hecho que se agradece. Porque esa pequeña actitud, no tenerla, hoy en Chile que celebramos el día del árbol, del perro, del gato, del papá, de la mamá, del nieto, de la nuera, de la suegra, ¿por qué no celebrar el día del abrazo? Que nos demos un abrazo en la calle, incluso a gente que no conocemos. Como esa gente que, claro, andaban todos identificados y daban un folleto, los 10 puntos para ser más feliz o más llevadera esta vida. Creo que debería instituirse en Chile una idea como el Día del Abrazo, porque a veces nos morimos de ganas por abrazar a alguien, pero decimos, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a interpretar? A veces estamos alejados con un pariente. No, si él no me llama, yo no llamo. Hay que terminar con eso. De lo contrario, vamos a seguir siendo un país de carácter grisáceo, más bien inclinado a la tristeza. Eso lo han dicho varios autores también. Ni siquiera hay que irse a Europa para percatarse que hay pequeñas cosas que debemos hacer. En Argentina, la gente cómo saluda a los conserjes de los hoteles o en el departamento donde vive. Yo lo hice muchas veces, pero no todos somos así. Hay que aprender. Yo creo que este país tiene que dejar de lado un poco el arribismo y ser más humano. Que la vida es muy corta para ser arribista, para jactarse de los bienes materiales. Es muy corta. Estamos demasiado preocupados de lo inmanente y no de lo trascendente. Y para no no quiero ponerme tan serio, pero a veces, claro, lo que viví también invita a hacerlo. Así que vamos con algo de humor y regresamos a esta segunda temporada del Rincón de Jorge Abasolo. Y bien, después de un rato de sano esparcimiento con estos chistes que nos envían nuestros lectores o televidentes, como se llame, vamos a la sección libros para recomendar que lo encontré extraordinario. Yo tengo un trino, se ha fijado que uno es intuitivo a veces en las áreas que supuestamente maneja. Yo no soy experto en nada. Mientras más me instruyo, me ilustro, más me doy cuenta de mi ignorancia, pero eso también lo lleva a uno a un grado de humildad que siempre es positivo. Quiero recomendar este libro, que seguramente nuestro amigo Claudio Rojas lo va a mostrar y se va a ver mejor. Se llama Después de los 60 hay que aprender de nuevo a hacer el amor. Sus autores son Alejandra Godoy y Antonio Godoy, que esperamos tenerlos próximamente en este programa porque lo recomiendo. Para mí es de los 3 libros mejores que he leído este año. Y leo bastante para hacer este programa, para escribir en los diarios que escribo. Es mi pega, no es que yo sea especial. Es de editorial Trayecto. Vean Editorial Trayecto en Google y lo pueden pedir por Mercado Libre. Los que estén en Santiago pueden ir ahí a la estación Los Leones y hablan ahí con Felipe, díganle que va de parte nuestra y Felipe le va a hacer una pequeña rebaja porque no es un libro, es un librazo. Son
casi 300 páginas, pero que se leen con fricción de adolescente. Ojo que el título, uno siempre busca un título más o menos capturador. Después de los 60 hay que aprender a hacer de nuevo el amor. Hay mucho de eso, pero también habla cómo se ha replanteado los últimos 20 años el concepto de la vejez, el concepto de cuándo se es viejo, cuándo se entra a la tercera edad. Eso se ha replanteado mucho y también se habla mucho en este libro. Ahora, después de los 60 hay que aprender de nuevo a hacer el amor. La editorial Trayecto, aquí los autores, lo digo antes que se me olvide, enfatizan mucho, ponen énfasis, como digo, que los tiempos han cambiado mucho, pero persisten ciertos mitos, cuasi verdades, sofismas, lo llamaban los griegos. Acuérdense, los griegos de la escuela de Elea que llegaban, eran tan persuasivos, elocuentes, que querían demostrar la no existencia del movimiento. Son mentiras, pamplinas. Entonces, habla de los mitos que en la tercera edad cunden mucho, se da mucho en las mujeres, ¿no? Es muy frecuente que las mujeres mayores continúan, puede ser por la cultura machista que tenemos, siendo víctimas de una retrógrada, diría, obsoleta educación sexual, ¿ah? Que es tan escasa en los hogares y muy incipiente en los colegios, porque los colegios, la secundaria, una de las cosas que hemos criticado en este programa es que hay clases de biología, pero no de educación sexual. Y para educación sexual tenemos que educar a los profesores que tenemos primero. Eso que se hace tanto en otros países, no hemos aprendido a copiarlo. Primero, adoptarlo y después adaptarlo a nuestra realidad. Nos falta mucho. Somos analfabetos emocionalmente y en materia sexual. Yo no me canso de repetirlo. Ahora, muchos de los mitos que subsisten son derivados de una conducta casi, yo diría, coercitiva en nuestra sociedad que tiene mucho de pacata, donde hay mucha casmoñería. Por ejemplo, una mujer que sea muy femenina para sus cosas, que sea sana, más o menos decente, no se puede masturbar. ¿Ah? Eso es mal visto, o irán entre ellas, en circunstancias que estos temas se tocan, en otra parte se abordan. Entonces esa mujer tendría que unir, imbricar siempre el sexo con el amor. ¿Ah? No debe tener aventuras pasajeras una mujer, eso queda para los hombres nomás. ¿Ah? Deben poseer muy buenos deseos sexuales, que el hombre que si tiene deseo, en ese sentido el hombre pasada la tercera edad, yo diría que tiene más licencias que la mujer, lo cual es injusto y responde a la realidad machista en la cual estamos inmersos. Ahora, en esta especie de listado o de antología de mitos que pretende, con mucha justificación, develar este libro, está el hecho de que biológicamente los hombres seríamos propietarios de un deseo sexual mayor que las mujeres. Cosa que sinceramente, algo me quedaba de eso a mí antes de leer este libro, a mis años. Ya pasé los 60, por lo tanto, me recomiendo yo mismo el libro. Entonces, esto ha sido, y lo dicen acá los señores Antonio Godoy y Alejandra Godoy, dicen que este es un mito, ¿no? Porque el sexo es algo tan fuerte, un deseo tan necesario en el hombre como en la mujer. Y la ciencia, y ahí citan datos científicos, de que el deseo sexual es similar al de las mujeres. Ellas lo disimulan más por la educación machista que tenemos. Es cosa de ver un hombre con dos amantes, aunque sea casado, es choro este gallo. Una mujer casada con un amante pasa a ser puta. Nos queda mucho de eso todavía, lamentablemente. Ahora, ¿qué más podemos decir? Somos un país subdesarrollado en materia sexual, ya lo he dicho. Y quiero decir algo que dice en el libro, la contratapa. ¿Eh? Voy a ponerme lentes porque aquí ya no veo ya.
Dice, en el siglo XXI trajo profundos cambios en la sociedad, en las ciencias médicas y en la forma que vemos a la pareja. Los viejos hoy viven más y mejor, y por sobre todo, los tiempos que corren han mostrado que siguen siendo productivos, autónomos, curiosos y también sexuales hasta el último día de sus vidas. Por lo tanto, cuiden su salud. Es el libro que queremos recomendar de Editorial Trayecto. Ustedes lo buscan en Google, lo pueden, entiendo que por Mercado Libre también se puede pedir. Si tiene un amigo en Santiago, lo va a buscar. Vean en Google, ahí están todos los datos. Es el libro que queríamos comentar hoy. Este, que presentó mi amiga Dori Horvath hace poco en el Congreso Nacional. De este libro me voy a preocupar en una próxima oportunidad, porque, gracias por la hermosa dedicatoria, Doris, ¿eh? Porque habla de un gran servidor público, Antonio Horvath Kiss, un hombre muy bien dotado. Hablaba 5 idiomas, ingeniero civil, pintaba muy bien, pero tengo que cuidar mucho de hacer este comentario porque no quiero que se convierta en un panegírico, porque fui muy amigo de Antonio Horvath. Incluso gracias, Doris, por incluir una foto mía aquí. ¿Eh? Ahora, de la vida de un hombre que nació para servir a los demás. Con razón, un pariente de él me dijo una vez por qué mi papá, por Antonio Horvath, admiraba tanto a Abraham Lincoln, otro que se postergó a sí mismo para servir a los demás. Como eso, como este senador, por Dios, hoy en día echamos de menos este tipo de senadores en un Congreso que se debate entre la mediocridad y ese marasmo rampante que exaspera a veces, con declaraciones estentorias que no sepa qué sirven. Por ahí un senador del Frente Democrático de Valparaíso se jactaba de algunas cifras de este gobierno, pero no decía cuáles eran. Que el país está más estable, está más normal, claro, porque no hay octubrismo, que lo protagonizaron ellos mismos. Hace falta gente como Antonio Horvath, como Edgardo Benninger, Fernando Flores. Por Dios que echamos de menos el peso específico de esos senadores. Hay algunos, pero muy pocos, contados con los dedos de una mano, como diría mi tío Ramón, que tenía 3 dedos, porque jugando con dinamita cuando chico con mi papá se voló 3 dedos. Entonces, él tenía derecho a decir a mis amigos los cuento con los dedos de una mano y tenía solamente 2 dedos. Volvemos enseguida. Perfecto. Volvemos entonces luego de esta breve pausa para anunciar al entrevistado estelar de hoy. Siempre, casi siempre en nuestro programa tenemos un entrevistado en el segundo módulo. ¿Qué poder decir de él? No sé si hay fotos mías con él ahí, con el entrevistado Claudio Rojas, nuestro editor, como siempre ahí, diligente en la sala de sonido. ¿Qué podemos decir de un hombre que ha sido protagonista de tantos hechos? Acaba de escribir este libro. Pronto se va a agotar. Los 2 anteriores ya están agotados, a mí se me incendiaron, para variar, pero este lo voy a aquilatar porque es tan ameno que yo sé que se va a agotar también en muy poco tiempo. Ahora, ¿qué decir de la biografía de Orlando Sáenz, que fue presidente de ACIMED, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril? Los más jóvenes tal vez no lo conozcan. Ha estado muy en boga por estos días, entrevistado a la televisión a raíz de este libro. Orlando Sáenz fue dirigente universitario de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, fue presidente de ACIMED, hay que seguir. Fue opositor contumaz del régimen de la Unidad Popular y en el primer año apoyó al régimen militar o dictadura, pero después se fue defraudando y se transformó en un acérrimo opositor a Pinochet, a quien conoció incluso antes del 11 de septiembre de aquel año. Viene la segunda parte, entonces va a estar con nosotros Orlando Sáenz. Nosotros yo aprovecho de hacer otra pausa con nuestros amigos que hacen posible este programa. Ya hemos dicho muchas veces que la confianza no se pide, se gana.
Y en la constructora Héctor Vega tenemos muy claro que ello es producto de un muy bien y dilatado prestigio empresarial, donde el cliente cuenta con atención preferencial y con la asistencia de expertos de la materia, muchos de los cuales yo conozco. De hecho, me aconsejaron esta casa después de la catástrofe que sufrimos, una sólida, un buen barrio, y revisar, chequear el sistema eléctrico de la casa, no está de más cada 6 meses. Bueno, Héctor Vega Zúñiga Limitada ha forjado una sólida trayectoria basada en la experiencia y la dedicación con esmero hacia los clientes, hacia los usuarios. Se trata de una constructora líder en el desarrollo de viviendas sociales, reconocida por la capacidad para generar soluciones habitacionales sostenibles y accesibles. Así es que válgase de los servicios de constructora Héctor Vega, que se procura contribuir al desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de la familia. Lo ha demostrado también con gestos muy solidarios, muy gregarios de parte de Héctor Vega. Conozco a Héctor Vega de manera que ojalá hubiese más empresarios como él. No digo que todos sean malos, no, pero mientras en Chile la palabra empresario sea una palabra peyorativa, vamos a tener que replantearnos qué es el buen empresario. Bueno, estamos en Constructora Vega, está en el teléfono más 56 41 316 0200. Repito, 41 316 0200. Y bueno, tratándose de. Mira, aquí tengo hasta con una taza que me mandaron regalar. Se ve ahí, ¿eh? Coffee. Me la mandaron los primos Abásolo. Qué agradable es tomarse un buen café y sobre todo en grata compañía. Ahora, no cualquier café. Por eso nos atrevemos a recomendar café Gandum de los hermanos Abásolo en Talca, pero que ya están en todo el país, están en Santiago, porque se trata de productos 100% naturales, ¿eh? Son libres de cafeína y preservantes con propiedades energizantes. Por eso es que uno lo toma en la noche y no le quita el sueño, puede dormir muy bien, porque son productos naturales. Y parece que uno estuviese saboreando y bebiendo un café colombiano. Tiene el mismo sabor de un café de Colombia, con la diferencia que usted, insisto, va a poder dormir plácidamente, ya que está hecho a base de trigo. Por supuesto que se lo recomendamos. Café Gandum, ventas, bueno, diríjase a ello. Ventas, coloque ventas @gandum.cl. También en Instagram, coloca Instagram @café Gandum. Ahora, para pedidos y ventas puede llamar al celular 990-937-383, que seguramente va a poner en pantalla nuestro amigo Claudio Rojas. Café Gandum se trata de un café que invita a repetirlo para continuar esa grata tertulia con amigos o familiares. Un saludo a Pablo Abásolo, que estuvo un poquito enfermo, y ya sabemos que a ver si más rato conversamos. Bueno, el siguiente segmento está dedicado a la historia de Chile. Sí, ustedes saben que lo que me gusta a mí es la historia. ¿Cómo han visto los extranjeros a los chilenos? ¿Qué han dicho los extranjeros de Chile? Me refiero a esos extranjeros que escribieron libros sobre Chile, ¿no? Me refiero a esas personas que estuvieron en estas tierras por un buen lapso de tiempo, o por lo menos 1 año, 2 años, por lo menos, y luego dejaron plasmada su experiencia acerca de esta larga y angosta faja de tierra. Ahora, es uno de los temas preferidos míos. Ya me refería al incendio, perdí toda la amplia biografía que tenía, 17 libros o 20 tenía yo escritos por extranjeros que han estado en Chile. Así que si hay algún telespectador que me pueda vender alguno, yo encantado se los compro, porque tengo que rehacer esa parte de mi biblioteca, que es la que más quería.
Ahora, cuando uno escruta en torno a cómo somos los chilenos, de inmediato surge el diario de mi residencia en Chile, ya lo va a mostrar ahí nuestro amigo Claudio Rojas, escrito por María Graham. Este libro es algo así como el abecedario, el ABC. Siempre que se habla eh, eh, de cómo nos vieron los extranjeros en Chile, se habla de este libro, Diario de mi residencia en Chile, de María Graham, que se dice que fue gran amiga de Lord Cochrane, otros dicen que fueron amantes, da lo mismo. Pero ¿qué le llamó la atención a María Graham cuando estuvo en Chile? Le llamó la atención, digo, la falta de iniciativa del chileno. Falta de iniciativa. Yo creo que está vigente hasta el día de hoy. Y más adelante me voy a referir a eso también. Otro aspecto que le llamó la atención de nuestro zarandeado y terremoteado país fue la cocina. Y aquí hay una referencia que la voy a citar textualmente, de su libro. Dice, las carnes de buey, de cordero y de chancho son todas excelentes, pero el burdo método de cortarlas ofenden la vista y el gusto del inglés. María Graham era británica, ¿no? Y bueno, ¿qué más dijo ella? Alabó el valor, el coraje de Bernardo Higgins, de quien dijo que tenía grandes cualidades de soldado, pero que carecía de las destrezas que deben exigirse a un hombre de Estado. También no tuvo buena opinión de José de San Martín. ¿Ah? ¿Qué le parece? Alabó sí nuestra hospitalidad, ¿ah? Pero encontró que en Valparaíso había mucha delincuencia. Ella estuvo generalmente en la quinta región, lo que es hoy. Estuvo entre Valparaíso, Viña del Mar y Quintero. ¿Ah? Y dijo que había mucha delincuencia. ¿Qué habría dicho María Graham, amigo Carlos, si nos hubiera visitado hoy en día? Lleno de incendios y delincuencia a Valparaíso. Bueno, nos visitó, de hecho, el año 1822. Y así nos vio esta gran mujer que se llamó María Graham. Ahora, ¿por qué hice esta especie de prolegómeno, de introducción? Porque el diario Washington Post, y ahora nos vamos al tiempo actual, eso era antaño lo que dijo María Graham, esto es Ogaño, hoy, en la actualidad. El Washington Post escribió una editorial hace pocas semanas, me lo hizo llegar un amigo desde Estados Unidos, lo tuve que traducir porque el inglés mío es tarzanesco. Pero quiero decir que la opinión desde el exterior muchas veces revela y devela aquello que nosotros no podemos percibir, producto de la cercanía de los hechos con que estamos. Esto es lo que se llama proxémica, ¿no? En la medida que yo más lejos estoy del hecho, más puedo opinar con ecuanimidad. Voy a leer lo que dice el The Washington Post, que es un diario demócrata, de mucho prestigio, más cercano a la izquierda que a la derecha, claro que teniendo en cuenta que la izquierda norteamericana es una izquierda como la europea, que nosotros estamos en barbecho todavía, en cuanto a democracia se refiere. Lo voy a leer textual, voy a limpiar los lentes, porque esto dijo el diario The Washington Post, no tengo la fecha, pero en todo caso es de este año. Dice lo medular, Chile tiene el problema más serio del mundo. El país se angustia por lo que ha elegido. Chile no tiene un problema económico, social o político. Tiene un problema médico, un problema de orden psicológico profundo. Que un país viva en conflicto por lo que son las consecuencias de sus preferencias libres, constituye una dificultad de tal magnitud que sinceramente no sé si el hecho tiene solución. Para los chilenos, dicen The Washington Post, diario muy prestigiado, no, tenemos también ese San Benito nosotros, de que todo lo que venga de Estados Unidos y de Yanquilandia es malo, no. Hay que aprender mucho de Estados Unidos, que tiene cosas malas, como lo va a decir más rato nuestro entrevistado. Dice Washington Post, para los chilenos pareciera ser que la riqueza es un pecado. Sin embargo, se trata de un determinado tipo de riqueza
y un determinado tipo de rico el que el chileno desdeña y por el que siente repugnancia. La riqueza de los chilenos, continúa el Washington Post, la riqueza que los chilenos odian es la que se produce como fruto del éxito lícito. El tipo de rico del que el chileno abomina es al que obtuvo la riqueza por la vía del esfuerzo constante y dentro de la legalidad, como hay muchos en este país. Paradojalmente termina, bueno, no voy a leer todo el editorial, he escogido los acápites más importantes. Paradojalmente, no se observan condenas categóricas contra los que obscenamente se pavonean de la riqueza que lograron como consecuencia de actividades ilícitas, provengan ellas de la corrupción pública, funcionarios, ladrones, sindicalistas y mafiosos. Duele que nos digan esta verdad de afuera, pero creo que es verdad. Y usted compartirá conmigo que si 100% no es cierto, por lo menos una gran mayoría, un gran porcentaje, porque encuentro que son certeras palabras la de este periódico norteamericano, The Washington Post. En Chile, yo lo he dicho varias veces, existe cierta hostilidad al bienestar de los demás. Un gran expresidente que conocía muy bien el carácter del chileno decía: los principales defectos del chileno son la envidia, el resentimiento y el pelambre. ¿Qué más? Somos lo que somos. No creo eso de que los países tienen las instituciones o los gobernantes que se merecen, no lo creo. Pero creo que Chile va a salir de esta encrucijada en la que nos encontramos hoy. Uno trata de ser muy ecuánime cuando juzga a este gobierno, lo vamos a hacer con el entrevistado de hoy, que es un tremendo empresario e ingeniero. Y bien, llegamos al segundo módulo de este programa, primer capítulo de esta segunda temporada. ¿Qué poder decir de un hombre que no procuró nunca ser un personaje tan público? Lo fue, recién lo conversábamos off the record, parece que el destino lo atrapó a él. Nuestro entrevistado conoce 28 exmandatarios, los 5 continentes, empresarios. Claro, uno puede suponer que eso es natural en un hombre que ocupó tan importantes cargos, pero lo que no se sabe es que conoció nada menos que a Bobby Fischer, el más grande, un genio del ajedrez que desplazó a José Raúl Capablanca, el cubano. ¿Qué otra cosa podemos decir? Aparte de los exmandatarios y reyes incluso, conoció a Ornella Muti y a Gabriel García Márquez, que están ajenos a ese mundo político. Siendo un hombre muy inteligente, el más brillante presidente de la SOFOFA desde el año 71 en adelante, y en esto coincido con mi ex amigo Tomás Mochati, tiene la humildad y la sencillez propia de las personas que yo creo que nacen para marcar surco y camino. Y no en vano compró un auto Mercedes-Benz en tan solo $16,000. Eso ya lo hace ser un tipo especial. Es pariente de don Carlos Ibáñez del Campo, al que le hizo pasar más de un mal rato, se sentó en el sillón de la Moneda cuando don Carlos era presidente. Es un melómano consumado, gusta de la obra de Jules Massenet. Su padre era radical, y ese padre, el papá de don Orlando Sáenz Rojas, que es nuestro invitado de hoy, tuvo como madrina ni más ni menos que a Amanda Labarca, la gran educadora chilena. ¿A qué seguir? Orlando Sáenz, realmente un honor que vuelva a estar con nosotros una vez más. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes realmente por invitarme a conversar, porque eso me da la oportunidad de cumplir lo que yo me propongo, que es traspasar mis experiencias, traspasar mis impresiones, traspasar mis convicciones, llamémoslo así, a más gente. De manera de que soy yo el agradecido realmente.
Muchas gracias, Orlando. Y gracias por hacerme llegar este libro, que lo recomiendo. Se va a agotar, seguramente, igual que los dos anteriores que los perdí, estaban dedicados por usted en un incendio que fue una tragedia para mi familia. Perdí toda mi biblioteca por los libros dedicados por usted, por Gilles Lipovetsky, Guy Sorman. No me quiero ni acordar. Pero yo no sé si en este libro o en uno de los anteriores, que no me voy a cansar de recomendar, me llamó la atención la época de la Unidad Popular porque usted fue contumaz opositor a Salvador Allende, sin embargo conversaban, hay una amistad que se rompió, yo creo que después del paro de los camioneros, por ahí. De Sí. lo que no sabía, habiendo leído harto de esa etapa yo, siendo un quinceañero en ese tiempo, pero después leí mucho, usted me dijo en una vez, en una oportunidad, que una de las figuras más peligrosas del gobierno de la Unidad Popular fue Pedro Buscovich. Eso no estaba en mi libreto, fíjese. Sí. ¿Por qué razón lo dijo? Mire, Pedro Buscovich fue el primer ministro que tuvo de Economía Allende, y yo creo que era el escogido por la extrema izquierda para ser el zar de la economía durante el periodo de Allende. Lo que pasa, Buscovich era en primer lugar un tipo muy estructurado, muy preparado, fanático, muy fanático. La marca principal de Buscovich es que él era muy fanático de las doctrinas de tipo marxista, pero era un hombre preparado, sin ninguna duda, y de una voluntad muy fuerte y de una personalidad muy fuerte. Lo que pasa es que, ¿por qué no fue durante todo el tiempo? En primer lugar, hay que tener en consideración un hecho que poca gente repara en él. Generalmente nosotros estamos acostumbrados en Chile a que el jefe de la economía sea el ministro de Hacienda. Sí. En cambio, durante el régimen de la Unidad Popular, el jefe de la economía era el ministro de Economía. Usted dirá, Perdón, eso, perdón, no era Hacienda Américo Zorrilla, creo que estaba ahí. bueno, pero Vukovic no fue nombrado ministro de Economía, perdón, de Hacienda. Claro. Fue nombrado ministro de Economía. ¿Por qué? Porque ese cambio de ministerio es mucho más indicativo que lo que la gente cree. Cuando el jefe del área económica de un gobierno es el ministro de Hacienda, es una señal muy fuerte de que se trata de una economía capitalista. De que se trata de una economía en que el Estado actúa sobre la economía a través de la moneda, a través del manejo monetario del país. En cambio, cuando se trata de que el jefe del equipo económico es el ministro de Economía, se trata de una economía que pretende ser centralmente dirigida. Hay una diferencia grande. Los regímenes de tipo marxista que pretenden acaparar el manejo de la economía no le dan la importancia que le damos en los países capitalistas al Ministerio de Hacienda, sino que se la damos al Ministerio de Economía, que es donde se puede planificar el crecimiento económico desde economía. Entonces Buscovich ocupó ese puesto y era todopoderoso en todo lo que era economía. Y por lo tanto fue, yo diría, de lejos el más poderoso de los ministros del área económica que tuvo Allende. Cuando se fue a Buscovich del ministerio, fue porque su política económica había empezado a producir efectos negativos. Los efectos negativos, mire, es que no me gusta mucho hablar de estas materias que son muy técnicas porque la gente no las entiende. O cuesta que el general de la gente la entienda. Yo siempre en forma de chiste digo que los chilenos no saben matemáticas. Y yo creo que es totalmente efectivo eso. A los chilenos se nos olvidó, no a mí en mi caso particular, pero a los chilenos en general se les olvidó sumar, restar, multiplicar y dividir. Y no se dan cuenta, por eso, de
las maniobras que hace el Estado en el plano económico que lo afectan tremendamente y que sin embargo pasan como desapercibidas. Por ejemplo, el endeudamiento público. El endeudamiento del Estado en Chile ha llegado a niveles francamente alarmantes. Entonces ustedes dirán, pero ¿en qué se nota? Se nota en que una parte muy importante del presupuesto se va en intereses de la deuda externa y se nota en lo que va a sufrir el país en el futuro para cargar con la tremenda mochila del endeudamiento del Estado. Mm. Sí, voy a ir Eh, a eso. Luego, Orlando, porque uno no puede prescindir de la realidad del Chile actual. Pero me quiero remitir a su libro con una o dos preguntas más para luego entrar a la cotidianidad sí, bastante me parece deficiente bien. que tenemos en un gobierno donde no hay ningún guarismo que lo rescate, como usted decía, si todos los días No, estamos sabiendo de cifras que son realmente apabullantes así es, y y relacionadas sobre con todo hay la... que entenderla. Sobre Claro. todo para decir apabullantes hay que entender por qué son apabullantes. Bueno, como usted me dijo una vez entrevistándolo en su oficina, este gobierno es un híbrido y no se sabe, bueno, una cosa era desbaratar el sistema liberal y otra cosa es cuál es la propuesta. Pero vuelvo a su libro porque es tan interesante y lo voy a volver a mostrar. Se va a agotar muy luego esto, estoy seguro. Muy ameno, muy ameno. Gracias Me por todo. recuerda a veces a Hernán Villa, como escribe usted. Resulta que usted habló muchas veces con Salvador Allende. Me dijo por ahí en un momento muchas cosas de él, que era un tipo contradictorio, difícil de clasificar. No era un tipo corrupto, pero sí inescrupuloso en cuanto a sus fines. Y Sí, aquí viene algo que yo creo que fue producto de la angustia de Salvador Allende ya en el segundo semestre del año 72, cuando a usted le propone ser gerente de Codelco. O sea, una cosa que es muy difícil de entender. ¿Cómo llega Allende a eso? Yo encuentro que era un poco de... Estaba sí. angustiado y por eso se lo ofreció. Bueno, yo creo que efectivamente Allende era una persona. Yo no me imagino a Allende habiendo leído un libro de Marx. Realmente no me lo imagino. Él era un marxista de alma, es un marxista arrastrado al marxismo por la sensibilidad social. Yo creo que en eso él era sincero, en su sensibilidad social. Y por lo tanto era muy poco dado a la teoría, muy poco dado a la teoría. Entonces, eso se traducía en cosas como qué. Como por ejemplo esa mezcla increíble que él pretendía de tener gente que manejara las cosas económicas mejor dentro de un régimen como el suyo, lo que era una contradicción absoluta, no se podía hacer, era absolutamente incongruente una cosa con otra. Sin embargo, vemos que han habido otros presidentes de Chile que han pretendido cosas bien traídas de los pelos como esa. Pero en el caso de Allende eso era muy exagerado. Además, Allende lo que sí era un gran político. La maniobra política, el muñequeo, como él llamaba, porque él decía que tenía la mejor muñeca de Chile. El muñequeo de Allende era acabado. ¿Por qué? Porque era un animal político y lo había sido siempre. Había nacido y criado y desarrollado y todo en el ámbito político. Entonces, las triquiñuelas políticas, y entre las cuales está que cada vez que conversa con una persona, como que adapta su discurso a lo que piensa él que la otra persona es susceptible de influenciar en la otra persona en un área. Con una persona como yo, por ejemplo, él nunca intentó pasarme consigna. Esa historia del camarada y lo equivalente de la época del no más AFP y cosas que él sabía que ese tipo de arengas
que en el fondo no tienen ningún significado real detrás, eran inútiles con una persona como yo, y entonces adaptaba su lenguaje. Y cuando hablamos del tema del cobre, él me dijo, él es la piedra angular de la economía chilena, cierto, sin duda. Y en ese tiempo mucho más que hoy día, inclusive. Eh, entonces, mientras el cobre ande bien, Chile va a andar bien. Sí, cierto. Entonces, hagamos bien la cuestión del cobre. ¿Por qué no viene usted, que yo lo creo capaz, venga a manejar el cobre? Sí, pero el cobre resulta que era en ese tiempo una actividad del Estado y no podía, como es obvio, sustraerse al ambiente político y a la orientación política del gobierno. Era imposible una cosa así. Entonces, por eso saltó el tema absurdo encima de la mesa, porque no lo habría podido hacer ni todo el poder presidencial, podría haber creado la dicotomía de tener al cobre haciendo una política distinta que la que estaba haciendo el resto del Estado. ¿Qué es lo que en el fondo pasa con las empresas estatales todas? Perdón, Orlando, usted le dice, ¿ah? Le advierto que si yo me hago cargo de la gerencia de Codelco, voy a tener que despedir a más de 1.000 funcionarios que son activistas políticos. Así es. Ahora, Jaime Faivovich, ¿iría a aceptar eso? Jamás, pues jamás, pero jamás. Si eso era absolutamente traído de los pelos. Yo creo que fue un arranque nada más que en un momento en que uno pretende ser simpático con el interlocutor. Yo creo que fue una cosa así. No creo que ni el propio Allende hubiera creído en lo que estaba diciendo. Eso no Eh, tengo yo ninguna duda al respecto. Pues porque el tipo era inteligente, no era no era un ignorante que no supiera lo que hablaba, no. claro, como dice Tenemos usted en su libro, ignorantes era un hoy tipo día. inteligente, pero no brillante. Así, era un político brillante, era un político brillante, por eso que se arrogaba el tener la mejor muñeca, porque en realidad cuando él negociaba directamente alguna cosa, lograba avances de ponerse de acuerdo en cosas que uno de buena primera habría creído que era muy difícil. Él lo lograba él como negociador directamente porque era un temperamento así. Y por lo Correcto. demás, en ese tiempo había ese tipo de personas. Hoy día cuesta encontrar en el panorama político, cuesta encontrar gente de la categoría y de la capacidad que en ese entonces había. Sí, por supuesto. Vamos no sé, no me puedo descolgar de este libro. Usted a Pinochet lo declara como un tipo ambiguo, ¿ah? Era más fácil para usted entenderse, y fue más fácil entenderse con Carlos Prats. Hay un viaje a Arica en avión, donde van A parar la pedir la huelga ya, cesación de sí. un paro, les va bien, pero en ese viaje a Arica, que no fue en un Boeing, fue un avión más chico, o sea, un Cessna, puede haber sido un Piper, no sé, Fueron horas de horas de conversación. viaje en ese No, y tiempo. además yo las tuve muchas veces, otras veces con Carlos Prat. Claro, pero Y en sus ojo, memorias Carlos Pratt él, no era un poco inocente cuando le dice a usted en el viaje, no sé si de ida o de vuelta, que Allende iba a cambiar, no iba a ser tan estructurado, sino que iba a alejarse de los grupos extremos que lo apoyaban para co-gobernar con la democracia cristiana, y usted le dice que no, que está equivocado. sí, pero no fue en ese viaje porque ese viaje fue casi cuando él comenzó su labor como ministro del Interior. Fue en una conversación posterior, cuando ya habíamos tenido varias conversaciones, él planteó su teoría política que nosotros en la SOFOFA le pusimos la de la pera madura, porque Era fue cuestión de un esperar, ¿no? nombre divertido que le pusimos a esa esperanza de él, que en el fondo Pratt esperó mucho más allá de lo prudente, esperó que ocurriera un fenómeno natural, que la pera cayera por su propio peso al suelo. ¿Y qué llamaba él la pera madura? O lo que nosotros le poníamos la pera madura, era que Allende reaccionara a lo que estaba ocurriendo y llegaba un momento dado en el cual iba a hacer lo que
en cierta medida ha hecho Boric con su ambigüedad de tratar de andar bien con un lado y con otro, que iba a llegar un momento en que Allende iba a sacar del gobierno, digamos, al marxismo duro, al izquierdismo duro, y iba a terminar gobernando en una coalición en que iban a estar las Fuerzas Armadas, la democracia cristiana y lo que hoy día llamaríamos el socialismo democrático. Entonces, y con exclusión de los grupos comunistas, socialistas, extremos, porque hoy día, claro, si uno piensa en hoy día, el socialismo de la época de Allende era mucho más radical, en muchos aspectos era más radical que el propio comunismo. El comunismo fue más prudente que los socialistas en ese tiempo. No se olvide usted que el gran precipitador de la crisis de Allende fue un socialista, no fue un comunista. Entonces, Altamirano. Entonces, Prat tenía la esperanza de que ese giro político se produjera. Y la verdad de las cosas que nunca se produjo, con los militares adentro del gobierno, el gobierno siguió haciendo lo mismo que había que hacía antes del gran paro de octubre, y naturalmente precipitó su ruina ahí. Cuando Allende metió a los militares al gobierno, ciertamente que selló la suerte de su gobierno. El gobierno de Allende terminó como viabilidad política en octubre del año 72. Por eso, perdón, una digresión. Octubre del Por eso, gobierno de... Orlando, Darío Sanmarí se lo dice Allende. Con esto culmina eh, el gobierno tuyo. Entiendo que vende el diario Clarín, una venta que nunca fue bastante compleja, pero él se va a España. Sabía que con la incursión de los tres militares al gabinete de Allende, el proyecto de la Unidad Popular acababa. Pero por supuesto, eso era una cosa absolutamente lógica. Y además, lógica no solo en el plano político de gobierno, sino que, por ejemplo, nosotros hasta el noviembre del 72, nuestros diálogos con las Fuerzas Armadas, nuestros contactos con las Fuerzas Armadas eran difíciles y casi imposibles. Pero desde el momento en que las Fuerzas Armadas se incorporaron al gobierno, se convirtieron en interlocutores naturales. Yo no necesitaba esconderme para nada para hablar con el comandante en jefe del ejército. Simple y llanamente pedí una audiencia al ministro del Interior. Y era natural. Siempre pasaba que nosotros teníamos diálogos con el ministro del Interior. Pero cuando el ministro del Interior se confundió con el comandante en jefe del ejército, nosotros tuvimos un acceso a los militares que no habíamos tenido nunca antes. Entonces, era un disparate por todos lados. Si en realidad es increíble que un hombre... Yo no le echo la culpa a Allende. Yo creo que más que nada era la fuerza de su coalición de gobierno. No se olvide usted que en esa etapa se descolgaron de los partidos históricos, llamemos así, grupos que jugaban a ser más radicales que nada. Y nació el MAPU, nació el qué La sé yo, izquierda cristiana, después. todo eso, todo esto iluminado. Si hemos vuelto a vivir esa etapa de los iluminados que vienen a cambiar el mundo y qué sé yo qué, y lo único que hacen es dar bote y embarcar a los gobiernos en tareas que, miren lo que ha pasado ahora, pues si el ejemplo no puede ser más elocuente que el Chile actual, que también todos sus males se reducen a haberse dejado arrastrar por un radicalismo que no tenía ninguna base en la realidad. Entonces, naturalmente, el sistema pateó y lo que hemos obtenido es 3 años de no gobierno. Sí, y hay una cosa que no se puede negar. Eh, yo creo que el gobierno de la Unidad Popular el segundo año ya tenía por lo menos autocrítica. Este gobierno no la ha tenido. Vamos a lo actual, Orlando. Yo veo el país francamente, no voy a decir destruido, pero al borde de. ¿Ah? Sí.
hay un Chile angustiado. El otro día me llegó un informe de la salud mental de Carabineros de Chile, pésima. Conozco carabineros que no hayan la hora de cumplir su periodo para jubilar, porque sus facultades, está todo disminuido, pues, si ya no pueden usar armamento pesado. Veo a la ciudadanía con bastante distimia, falta de ánimo, el que no está angustiado está ansioso, el que no está ansioso está depresivo. Eh, Cunde el desánimo por todos lados. Y todos los días, como dijo usted en una entrevista a mi amigo Lavín, hay cifras económicas magras, no hay nada que nos pueda, no sé, Alentar. resucitar un poco el ánimo. Eh, Tenemos 2 millones de inmigrantes, muchos de los cuales son ilegales. ¿Ah? Conozco inmigrantes que son un aporte para el país, pero yo creo que la mayoría ya no. ¿Ah? Y hemos llegado a 1 millón de nuevos empleos públicos. ¿Quién paga? Papá Fisco. Ahora, ¿cuánto No, le papá cuesta al Fisco no Estado paga chileno? nada. Paga Moya. Pagamos. ¿Cuánto le cuesta al Estado chileno la mantención de estos 2 millones de extranjeros? Muchos de ellos, insisto, ilegales. Entonces, como dice usted, todo lo que ellos ganan lo remesan. O sea, ¿cuál es el aporte? Yo siempre pongo el caso japonés porque me parece el mejor caso. Es el prototipo de la buena migración. Se une el Estado, el gobierno, con la empresa privada, hacen un catastro muy con rigor casi litúrgico. ¿Qué es lo que hace falta? Mano de obra calificada, perfecto. ¿Profesionales de qué tipo? Estamos muy lejos nosotros de eso. Uf, años. No, naturalmente que la situación actual de Chile es muy preocupante, eso no cabe ninguna duda. Pero curiosamente yo tengo más preocupación por el lado, llamémoslo anímico, por el lado de la capacidad de recuperación del chileno. Las circunstancias son terribles, pero las circunstancias las podríamos manejar si tuviéramos realmente ánimo. Y yo lo que creo que los últimos años han demolido mucho el ánimo del chileno. El chileno de hoy día, hace poco atrás vi un programa en el cual el tema era que Chile parecía un país de enanos. Y la verdad es que es cierto. Cuando uno mira el panorama, sobre todo el panorama político chileno, ve una incapacidad humana de manejar las cosas. No, yo no veo por ninguna parte el estadista que saque a Chile de la postración en que está y del estado de ánimo. Los escándalos del gobierno de Boric son tales que mucho más que quebrantar el erario, han quebrantado la confianza pública. Entonces, eso se refleja en una desconfianza a todo lo que hace el gobierno, a todo lo que hace el parlamento, a todo lo que hace la justicia. Y en una democracia no cabe que los poderes, una democracia no se sostiene si la ciudadanía no está jugada por sus instituciones. Y resulta que yo veo ese desánimo de que el chileno de hoy no cree para nada en sus instituciones republicanas. Eso lo demuestran las encuestas. Sí, Las es encuestas demuestran. lamentable. Yo no sé si ha sido tanta la corruptela que lentamente hemos caído en una especie de efecto narcotizante. Tal vez No, la no ha sido televisión. tanto, yo le encuentro toda la razón a usted. Yo creo que numéricamente a lo mejor ha habido corruptelas peores, pero no tan descaradas ni tan Muy atacando los grosera. principios, porque nosotros hemos tenido casos de corrupción antes, cierto, pero eran personas. Ahora hemos tenido por primera vez la experiencia de un partido político organizado para ser ratero, como es la famosa Revolución Democrática, creo que se llamaba, una cosa así. Si usted se recorre los escándalos económicos, ¿cómo cree que puede reaccionar un país ante lo siguiente? Un ministro de Estado, desde la cárcel le imitan la O para que entregue unos computadores en la noche a tipos vestidos de blanco y una caja de fondo.
Después se recuperan los computadores, pero la caja de fondo nunca. Nunca se sabe de la investigación. ¿Cómo va a ser posible que los aparatos de investigativos del Estado, en cuánto tiempo llevamos? Casi 3 años, en que no se supo nunca más de la famosa caja de fondo, cuando obviamente era el objeto del robo. El objeto del robo era ocultar lo que una caja de fondo contenía. Eso lo ve hasta un ciego, lo ve. Sin embargo, el mofarse de la credibilidad de la gente es lo que más destruye desde el punto de vista ético. Y el daño ético del gobierno el caso Monsalve, pero el caso Monsalve es un verdadero monumento a lo que escandaliza y decae el ánimo. Cuando uno estudia lo que ha pasado con el caso Monsalve, con ese tipo de casos, con esta cuestión de ahora del psicólogo ese que le entregaron miles de millones de pesos para programas, pintar una fachada y cosas por el estilo, uno dice, a lo mejor 3.000 millones no es tanto. Fíjese que es una cifra enorme, pero no es tanto comparado con la desfachatez. No, no había ni siquiera una oficina virtual. Cuando Y el los Estado empiezan a inerte descubrir, ante eso. rápidamente a Matacaballo, claro, la diputada Pérez, tengo entendido, claro, dice, oye, por favor, coloquen una oficina aunque sea de fachada, porque no Pero podía ser claro, porque tanta si no, no cantidad van a de tener ni dónde millones de las mandar las cartas. fundaciones, no tuviera Bueno, por lo menos una oficina. eso, Ojo, lo de ese las tipo de fundaciones hasta cosas, el momento se ha investigado solamente en un 30%. no, Entonces pero es claro, natural si que eso es así. decaiga el ánimo del país. Y eso es así, sin duda. Y tenemos un sistema. Chile hay que refundarlo. Yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda de que yo coincido con la extrema izquierda en que en Chile se necesita una refundación. Solo que la refundación que yo pretendo es una refundación que no tiene absolutamente nada más que el nombre de similitud con esa otra. Aquí hay que hacer una reforma profunda del Estado. Hemos llegado, ¿cómo va a funcionar un Congreso como el que tenemos? ¿Cómo va a funcionar? Un Congreso que tiene 17 partidos representados en la Cámara de Diputados y 15, creo, no, 14, no sé cuánto, en el Senado. Si eso es absurdo, una estructura de ministros que tienen 20, 22, 24 ministros. ¿Hay alguien en el mundo que crea que un cuerpo colegiado ejecutivo de ese tamaño funciona? Pero sí, Orlando, yo que trabajé 16 años en el Congreso, me di cuenta que Otto von Bismarck tenía mucha razón. Es mejor no saber cómo se hacen las salchichas y las leyes. Entonces vi toda clase de contubernio y muchos cables cruzados a veces entre gente que supuestamente piensan de forma antagónica. Lo que pasa es que en antaño, yo me quedo en ese congreso donde estaba Pancho Bulnes, Raúl Ampuero, Julio Durán, eso ha decaído mucho. Ya cuando yo trabajaba ahí, la Cámara de Diputados dejaba mucho que desear. Hoy en día, me lo decía un propio diputado el otro día, hay tipos que no hablan nunca, jamás ninguna propuesta, pero cobran lo mismo, las mismas dietas, gozan de las mismas sinecurias, privilegios y prebendas. Pero, Además, esto me lo dijo un ex senador, perfectamente el Senado podía funcionar con 38 senadores y 120 diputados, pero había muchas sogas para este trompo, había muchos que querían estar en el Senado, tenían figuración mediática, pero faltaba el cargo, y ahora tenemos 155 diputados, creo que es la Cámara con mayor número en toda la historia de Chile, y creo que van 55 senadores. ¿Cuánto despilfarro hay ahí? no, pero ¿por dónde? Pues hay despilfarro por todas partes. Entonces resulta de que por de pronto tenemos nosotros un país que se dice muy preocupado de la cosa social, tiene una estructura tributaria que lo único que sostiene al Estado es la recaudación del más humilde. Si usted estudia la estructura tributaria del Chile de hoy, se da cuenta que el pilar del financiamiento del Estado es el IVA, y el IVA en cascada. Y el IVA en cascada es el más antipopular
de los impuestos. Los impuestos indirectos que se llaman son un abuso al más bajo nivel del pueblo y el pueblo no se da cuenta porque no sabe sumar. ¿Hay otro país que tenga este sistema de impuestos de IVA? Pero, por supuesto, por de pronto los países socialistas. Pues los países socialistas no tienen IVA nunca. ¿Por qué? Porque el Estado maneja todo y por lo tanto el Estado se financia con los excedentes de todo el sistema productivo. Pero no recurre a un... Porque yo estoy escribiendo regularmente y he estado concentrado en las últimas veces, creo que incluso en estos días aparece el segundo de esos artículos, en que me imagino un diálogo con un Moya, con un Moya socialista. Entonces el Moya socialista viene a pelear conmigo. Es amigo mío, pero viene a pelear conmigo. Entonces me considera mucho, pero en el plano político dice, la único que lástima de don Orlando es que usted es derechista. Yo no soy derechista ni nada por el que se parezca. El tema es otro. El tema es la estructura del Estado. Y yo le empiezo a demostrar a él que él, Moya, sostiene al Estado. Entonces le dice, el tipo me dice, sí, don Orlando, me jubilé hace 2 años, pero estoy pasándola porque entre unas entraditas que tiene mi mujer y yo, juntamos, no tenemos hijos, juntamos 1,5 millones de pesos y con 1,5 millones de pesos al mes me las arreglo para comer, para pagar todas las cuentas de servicio que se necesitan y hasta de repente me alcanza para un paseíto al cine o qué sé yo. Entonces le digo yo, y no, lo más admirable es que le alcance para pagar los impuestos. Pero si yo no pago impuestos. Ah, ¿no paga impuestos usted? Sí, sí, sí paga impuestos. Pero no, ¿cuáles impuestos pago yo? ¿No se ha fijado que en el IVA? Ah, sí, el IVA. Bueno, pero el IVA es un 20%, es casi un 20%, es un quinto nomás. No, le digo yo, mi amigo, usted está equivocado, está muy equivocado. Si usted ve la carga tributaria que recibe a través de las gabelas con que el Estado grava al comerciante que le vende y detrás del comerciante al productor que produce el proyecto, todos ellos tienen derecho a descargo según los ingresos y egresos que tengan. El último eslabón es usted, que se llama Moya. Usted no se llama nada como dice su carnet, usted se llama Moya. Y ese Moya no tiene cómo descargar nada y yo le puedo demostrar, en 5 minutos le demuestro con un lápiz y un papel, si me lo alcanza, que usted, al nivel de renta que usted dice tener, usted está pagándole al Estado entre 1/3 y 1/2 de todo su ingreso. Pero no puede ser. Sí, puede ser. ¿Usted quiere que le demuestre yo? Hagamos una simulación. En el caso suyo, ¿cuánto paga usted al Estado? Bueno, hicimos la simulación y salió que 40%. El tipo casi se desmaya. Dice, el 40% de su 1,5 millones va a parar diariamente, todos los meses, y por cualquier cosa que haga, va a parar al Estado. Ese es Moya. Pero no puede Está ser. preparando el libro, ¿eh? Mire, mi amigo, yo le voy a contar una cosa. Esos se llaman los impuestos indirectos. Un Estado que se financia básicamente por impuestos indirectos es el Estado más explotador del pueblo que puede haber. Porque el impuesto indirecto no discrimina a la persona. Los estados bien organizados se financian con impuestos directos y no con impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que van a gravar con lo que el individuo y las empresas producen. Los impuestos indirectos van a gravar las necesidades de la gente. Usted paga impuestos por comer, usted paga impuestos por movilizarse, usted paga impuestos por lo que no puede evitar para vivir. Usted es un esclavo del fisco en la forma que Chile financia su Estado. Es un esclavo yo lo que voy a proponer es un Estado que se financie solo con impuestos directos, o sea, a las rentas de las personas,
rentas y a las utilidades de las empresas. Y ese tipo de impuestos, pero que existió alguna vez un Estado que se prefiere, sí, claro, claro que han existido. Han existido, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el Estado, porque el impuesto indirecto es el más inhumano de los... Mire, el tipo que está en situación de calle, que no tiene donde dormir en la noche y duerme en un cobijo o debajo de los puentes, ese tipo que rajuña unos pesitos al día porque se los regalan, porque los obtiene por misericordia o lo obtiene por pequeños robos, y ese tipo, aunque usted no me crea, la mitad de ese pesito con que compra un pan en la noche está grabado por el Estado. Ese tipo es el pagador de impuestos que no puede eludirlos. ¿Por qué? Porque están grabadas sus necesidades, no sus producciones. Claro. Entonces, ese Estado es el fruto de estos políticos de Chile. Y no solo viene de ahora. ¿Cuándo nació el impuesto indirecto? Pucha, en la Edad Media. En la Edad Media hubo señores de la Europa del Norte que dijeron, pucha, tengo que financiarme. No me alcanza con la explotación que hago de que pasan mis soldados y le quitan la mitad de la cosecha a los campesinos. No, eso no me alcanza. ¿Cómo obtengo más? Y se le ocurrió la brillante idea de decir, ¿qué puedo grabar que no pueda esconderse, que no pueda eludirse? Entonces se le ocurrió el impuesto a las chimeneas. Como hace mucho frío, no es posible tener una ruquita sin chimenea. Entonces es re fácil cobrar un impuesto por chimenea. Entonces los guardias paseaban, veían en una ruca 2 chimeneas, ya. Cada chimenea paga tanto. Ahí nació el concepto absurdo, el concepto inhumano del impuesto a las necesidades del ser humano. Y usted, mi querido amigo, pierda cuidado que debe haber algún teórico de izquierda o de derecha también, porque en esto son socios todos, de que usted está pensando qué hacemos para cargar el aire que respiran los chilenos. Porque es lo único gratis. Lo único gratis que existe en Chile es el aire. Y debe haber No lo alguien haga saber porque en una de esas capaz que le pongan aire. impuesto al aire. Entonces, yo le tengo temor porque no sé si usted sabe que una de las ramas de la ingeniería que es particularmente difícil es la termodinámica. Y existe el famoso tercer principio de la termodinámica, que en Chile no lo ha leído nadie, es decir, lo leemos los ingenieros, sabemos de eso, que consiste en que existe un impuesto, llamémoslo así, a toda transformación de energía. Cuando usted respira, lo que está haciendo es transformar energía motora del cuerpo en aire para sus pulmones. Ahí hay una transformación de energía, un tipo de energía que se transforma en otro tipo de energía. Pero la tercera ley de la termodinámica establece que nunca una transferencia de energía es perfecta y que siempre hay una pérdida. Siempre hay un impuesto, llamémoslo así, de pérdida de energía. ¿Y dónde va a esa energía que se pierde? Va al medio ambiente, va al espacio, va al medio, llamémoslo. Y el día que se equilibren todas las potencias, el universo va a morir, porque no va a poder haber transferencias de algo que ya está uniforme. Bueno, ese principio lo enseña uno cuando uno lee, por ejemplo, en el diario que el proyecto tal fue rechazado por daño ambiental. Uno dice, estos ñatos tendrán alguna idea de que no puede existir ningún proyecto que no tenga un cierto grado el proyecto humano de pararse de la cama en la mañana y respirar es un proyecto que de alguna manera daña el medio ambiente. Y por lo tanto, si uno entra a ser minucioso, va a encontrar siempre un pretexto para detener un proyecto. Y cuando uno lee que hay hospitales parados porque no contemplaron las jaulas para qué es lo que eran arañas y eso, uno dice, no, este país
está completamente frito, ¿no? Bueno, estamos No tiene administrados. ninguna posibilidad de salir a flote. Y yo no sé, le digo, yo estoy bastante pesimista respecto no a Chile, sino que al chileno. Me estoy yendo de este mundo en un momento que nunca pensé de desilusión, no ya del mundo, porque es una crisis mundial, pero muy particularmente de Chile, pero por sobre todo de los chilenos. Cuando usted ve un país que en este momento, cuando no hay un solo índice, pero de cualquier naturaleza, que no diagnostique que este ha sido el peor gobierno de toda la historia de Chile, y tiene usted un 30% que lo apoya, usted se le cae el alma y dice, no puede ser. Chile se ha cargado con Y una ojo, ojo ahí, don Orlando, porque carga de gente que no tiene remedio, que no entiende nada, que no es capaz de discernir lo que es bueno de malo a nivel de un gobierno. Entonces, eso es un 30% que solo lo mueve los sentimientos negativos, el anti algo, el anti algo. Se aferran a eso. Es como en el tiempo de Allende, que había gente que decía, este es un gobierno de M, pero es nuestro el gobierno. mismo es. Bueno, ese cosa que era un puñado a esa altura, hoy día es un tercio de los chilenos. Yo creo que hay una especie de molicie producto de la incertidumbre por lo que viene, y eso no es bueno, nos ha paralizado. Perdón, le hablo al editor Claudio. ¿Alcanzo a hacerle la última pregunta? Por supuesto. Ya. Orlando, usted sabe de números. Fíjese que me llegó el otro día, estaba revisando, no es que me haya llegado a mí solamente, no es un dato secreto, el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado. ¿Qué dice este informe? Que la deuda ha aumentado con este gobierno en 34.931 millones de dólares. No me cabe esa cifra en la cabeza. En 3 años de gobierno. Ahora, los economistas, expertos en el tema, proyectan que la deuda para este año, vale decir 2025, será de 139.900 millones de dólares. Es decir, aquí hay una deuda que se tendrá que pagar de alguna manera, pero yo no estoy en ese optimismo de algunos que el próximo gobierno de derecha y esto va a cambiar como por arte de Birloque de la noche a la mañana. Yo creo que el próximo gobierno, si es de oposición, lo único que podemos pedirle es que en 4 años deje las cifras, una economía más o menos estable como la que teníamos hasta el año, por decirle, 2017. No sé cómo lo usted, pero estoy leyendo Pero la cifra, 139.000, 140.000 millones de dólares. en primer lugar, yo Deuda. le digo una cosa, esa cifra es mucho más alta, mucho más. Este gobierno y en general los gobiernos se caracterizan por los ministros de Hacienda que saben sumar y restar y ocultan las realidades. Cuando este señor de ahora No, pero usted dice esperaba más de el Marcel, que nos dio endeudamiento una público es garantía. tanto, no está considerando endeudamientos que son del Estado y que no los reconoce. No está reconociendo los endeudamientos de ciertas empresas del Estado que por su parte tienen créditos directamente con el sistema financiero internacional. Empresas como Codelco, empresas como Corfo, esas empresas tienen, pero sí, esto está transparentado cuando el ministro de Hacienda de hoy día, debe saber lo ignorante que son los chilenos para hacerle pasar papas como las que pretende. Cuando dice, yo salvé al gobierno de endeudarse porque le pedí plata a Corfo. Pero resulta que Corfo tuvo que endeudarse. ¿Y Corfo de quién es? Si no del Estado. Es un Dígame una endeudamiento, cosa, por sí, un ejemplo, endeudamiento disfrazado, digamos. pero totalmente. Dígame una cosa, le hago otro tuco. ¿Hay alguien en Chile que crea que alguna vez el crédito universitario, el famoso CAE, lo va a pagar el deudor? Todo Una deuda Chile sabe histórica que que tampoco es histórica. la deuda del CAE,
que tiene aval del Estado, es deuda del Estado. ¿Sí? Y por ambas o por mangas no va a pagarla el que supone que lo va a pagar. Fíjese que yo tengo gente en mi oficina. En mi oficina, de repente me llega una persona de mi oficina de toda mi confianza y me dice, oiga, don Orlando, estoy bien desesperada porque es una mujer. Sí, ¿por qué? Porque yo estoy pagando el crédito universitario de mi hija. Sí, ¿lo sigo pagando o no? Entonces, ¿y por qué no lo voy a seguir pagando si lo debes? Es lo que te corresponde. Entonces ella me dice, sí, pero leo y escucho que tienen una morosidad gigantesca. Hay miles de personas que no lo pagan. ¿Qué va a pasar con ella? Ah, le digo yo. Va a pasar que en algún momento van a asumir que esa deuda es incobrable y en algún momento van a traspasársela al Moya, que es lo único que tienen, y en algún momento te van a decir a ti, oiga, usted fue un idiota al pagar, porque resultó más favorecido el que no pagó que el que pagó. Entonces yo no veo, ese aval del Estado va a ser deuda del Estado, no le quepa la más mínima duda de eso. Y todas esas cosas el señor Marcel creo que se llama, no las computa. Yo creo que la deuda de Chile debe acercarse al 80% del PIB o 70% del PIB, por ahí. Ahora, ¿cómo Sí. se maneja esto? Bueno, justamente el artículo que aparece en estos días mío se dedica al tema este y muestra cómo se financian los estados como el chileno hoy día. Y si tengo un minuto porque su programa se va a acabar, ¿Cuánto nos queda, perdón, Claudio? Ah, 5 minutos, alcanzamos. en 5 minutos, lo voy a tratar de hacer en 5 minutos. En Chile, hasta la altura del gobierno de Allende, más o menos todos los países como tipo Chile creían que existía un paraíso en el cual se financiaban con una maquinita que estaba en una casa y que tenía la rara propiedad de producir riqueza con una impresora. Entonces, el Estado simple y llanamente con los déficits fiscales los cubría con emisión de billetes. Inorgánica. Entonces, qué maravilla, tenían una máquina mágica que permitía seguir gastando a destajo y nadie parecía ni notarlo ni perjudicarse. Pero resulta que la maquinita empezó a mostrar sus debilidades. La maquinita empezó a mostrar que al multiplicar el del circulante que se desequilibraba la oferta y la demanda y por lo tanto rápidamente el aumento del circulante se traducía en aumento de los precios. Y nació los fenómenos de la inflación. Fue la época de las grandes inflaciones. El En el 73, ¿se caso de acuerda? Allende llegaron a ser terribles, pero en Yo todas tengo el partes, dato, todavía me acuerdo, el año 73 de 100 escudos, 52 eran inorgánicos. inorgánicos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en ese momento los gobiernos empezaron a reaccionar, a decir, pucha, la maquinita no es tan mágica como habíamos creído, termina produciendo efectos terribles, de manera que no se puede seguir con este sistema. Hay gobiernos que nunca oyeron eso, ¿eh? El argentino, por ejemplo, nunca oyó esa noticia de que la maquinita ya no funcionaba. Y siguió con la maquinita hasta el día de hoy, pues, ¿no es cierto? Ahora Bueno, y hay un ministro de Economía está argentino que se tratando quedó de la ver maquinita en su casa. cómo para la maquinita. Bueno, en Chile, ¿qué sustituyó a la maquinita? ¿Qué hizo el político cuando se dio cuenta que ya la casa de moneda no funcionaba? Que el Banco Central era independiente y que el gobierno no podía cubrir su déficit con emisión. Empezó a nacer el sistema mundial de hoy día, que es el sistema de emisión de deuda. El Estado hoy día emite no a través de multiplicar el circulante, sino que emite colocando deuda en el sistema financiero internacional y nacional. Entonces el Estado chileno, por ejemplo, dice, voy a emitir un bono a 10 años plazo de deuda de 100 millones de dólares
y el mercado tiene que decirme en cuánto lo compra. El mercado compra los bonos de esos emitidos por deuda, los compra porque primero que todo los remata y fija un interés según que el país tiene buena nota, una mala nota y qué sé yo. Usted era esa emisión que es dinero en el fondo, de deuda, ¿por qué la compran los bancos internacionales y los nacionales? Lo compran porque saben una cosa, saben que el gobierno que está emitiendo deuda, lo que en el fondo está creando una bicicleta y que va a cumplir los bonos mientras la fuerza le den. Existe el riesgo que en algún momento se bote al suelo, pero eso es muy poco usual. Argentino lo ha hecho 3 veces, sí, pero es muy poco usual y es un riesgo. Por eso que el país tiene nota crediticia que se llama, ¿no es cierto? Tiene nota Correcto. crediticia. Sí, quedó claro. Disculpe, qué ganas de seguir Y la nota conversando, crediticia Orlando, marca pero el interés con que va a poder colocar su bono. Pero en general lo que hace el gobierno es cuando vence un bono, cumple con el bono, paga los intereses y el principal lo paga en su momento. ¿Con qué? Con más bonos. Emite en ese momento más bonos. Entonces la deuda externa va creciendo, 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 casi en forma que cubre todos los años los déficits del Estado. La bicicleta más grande del mundo y más descarada del mundo es la norteamericana. Los norteamericanos emiten, es el único país del mundo que emite sin tasa ni medida. Es la bicicleta más vasta del mundo. La deuda pública de Estados Unidos ya ni se molestan en escribirla porque no cabe en un cuaderno. disculpe que lo tenga Trillones de Orlando, trillones pero de dólares. y ya el Dios Crono, yo quisiera comprometer lo futuro, porque siempre es muy interesante conversar con usted. Recomiendo este libro. Vamos a, en el próximo programa, Orlando, si usted lo permite, conversar más de este libro y también decir que la guerra de Troya parece que No, influyó sí. en este libro. ¿Eh? Oiga, mire, vivimos en un mundo que sabemos que se va a acabar, sabemos. La burbuja económica del mundo no tiene ninguna posibilidad más que explotar en algún momento. Y lo que jugamos es que no explote en la vida nuestra. Lo que jugamos es a que pase, mire, cuando uno estudia ingeniería le enseñan, hay un capítulo muy interesante que son las muertes del universo. Y le demuestran matemáticamente cómo hay 3, 4, 5 causales que conducen inevitablemente a la muerte del universo. Pero a continuación viene la tranquilidad. Calculemos cuándo. Y el cuándo nos dice, Correcto. no, la muerte Que termodinámica va a ocurrir en 17.000 millones de años más. Ya, me están entonces, haciendo señas. Gracias, Orlando, muy amable. En mi próximo viaje a Santiago espero pasarlo a ver. páseme a ver y vamos a copuchar un poco más de cómo los gobiernos son lo más mentiroso y lo más inmoral que en general existen. Claro que nunca con la desfachatez del Del actual. actual. Gracias, Orlando. Hasta siempre. En la despedida, ¿qué podemos decir? Gracias una vez más. Volveremos en 10 días. Una reflexión. La pérdida en la vida, la pérdida material, no es más que un cambio. Un cambio que la naturaleza nos envía para ponernos a prueba. Esto que lo digo en forma personal, yo sé que muchos se van a sentir interpretados. Muchas veces yo le digo a Dios, yo no puedo escapar de los dolores porque soy un ser humano. Así que le pido a Dios, al caballero de arriba, que me envíe los dolores, pero en fascículos, porque parece que esta vez me mandó la enciclopedia completa. Pero ya estamos parándonos, estamos de pie en esto, mirada al frente, porque la vida es lucha y la vida sigue. Muchas gracias, gracias Claudio, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.